¿qué tal? Soy Elisa Markov, experta en psicología de la nutrición. Te doy la bienvenida a esta, nuestra nueva entrega para este canal de YouTube. Hoy me gustaría hablar contigo de una técnica sobre la cual se me pregunta mucho y que a mí personalmente me gusta mucho usar con mis clientas, y es el tapping, la técnica de liberación emocional. El tapping es una técnica muy fácil de usar, hay que aprender a usarla, hay que saber cómo usarla, pero una vez que la conocemos es súper fácil de usar y da resultados muy inmediatos. Por eso la quiero compartir hoy contigo. ¿Qué es el tapping? La palabra tapping es una palabra en inglés que viene del verbo to tap. Y tap es hacer así, o sea, es cuando tocamos levemente algo. Por eso se llama tapping, porque implica hacer este pequeño movimiento de presión sobre algo. El otro nombre de tapping, el nombre oficial, digamos, es técnica de liberación emocional, porque nos ayuda a liberar un montón de emociones y de sentimientos que tenemos un poco trancados adentro, y nos permite un flujo de energía emocional en el cuerpo, sacar todo eso para afuera y sentirnos mucho mejor. Como te darás cuenta, el nombre tapping es mucho más corto que técnica de liberación emocional, y es por eso que normalmente utilizamos el término en inglés. A las personas que piensan que el tapping no sirve para nada porque es demasiado sencillo de usar, yo las entiendo, porque realmente parece demasiado bueno como para ser cierto. Pero como te decía antes, hay que aprender a usarlo y hay que hacerlo varias veces hasta entender cómo funciona, y entender cómo funciona especialmente para nosotras, en nuestro caso. Pero para las personas que no creen en el tapping, me gustaría explicar un poquitito de cuál es la base científica del tapping, porque la tiene. Como yo siempre digo en mis presentaciones y en mis cursos, en los seminarios que doy, todas las problemáticas que tenemos tienen siempre una base física y una base psíquica. El tapping como técnica tiene una base física importante y tiene un motivo de ser. El motivo de ser es el siguiente. Nuestras emociones normalmente nosotros las comprendemos como si fueran algo separado de nuestro cuerpo. Mi cuerpo se siente cansado, se siente con hambre, se siente con frío, pero mis emociones son distintas, como si las emociones estuvieran separadas del cuerpo. Sin embargo, el cuerpo es la casa de nuestra alma, nosotras vivimos en nuestro cuerpo, y las emociones también viven en nuestro cuerpo y tienen una base física. Las emociones, estrictamente hablando desde un punto de vista fisiológico, son pequeños impulsos hormonales, químicos y físicos que se mueven dentro del sistema nervioso. Entonces, cuando nosotras comprendemos esto, que las emociones tienen una base física real, es fácil comprender que al trabajar lo físico, estamos también trabajando las emociones. ¿A quién no le ha pasado de estar muy estresada y ir a tomarse un masaje y sentirnos muchísimo mejor luego del masaje? ¿Por qué? Porque el masaje es una técnica de acupresura, básicamente de poner presión en distintas partes del cuerpo, que lo que hace es liberar la tensión. El tapping también es una técnica de acupresura y funciona un poquitito distinto al masaje, porque en el tapping nosotros hacemos pequeños movimientos muy chiquitos, pero los hacemos en lugares específicos del cuerpo, porque esos lugares específicos lo que van a hacer es generar una respuesta de nuestro sistema nervioso. Y entonces lo que va a ocurrir es que vamos a generar una especie de flujo en el sistema nervioso, una especie de flujo de nuestras emociones, y emociones que estaban trancadas, que estaban estancadas, que estaban olvidadas o que quizás estaban reprimidas, van a poder salir un poquitito más a la luz y las vamos a dejar ir. Y lo que dejamos ir es algo que ya no nos molesta porque nos lo sacamos de adentro. Es como cuando decimos hay que sacar la basura de la casa. La basura apesta cuando está dentro de la casa, pero una vez que la sacamos para afuera, ya no es problema nuestro, ya no está en nuestra casa. ¿Cómo es entonces que funciona el tapping específicamente y cuáles son estos puntos de los cuales te estoy hablando? El tapping funciona entonces haciendo pequeños movimientos que por lo general los vamos a hacer con 2 dedos.
Hay gente que los hace con 3, hay gente que los hace con 1. Yo diría que 2 es una buena medida, es una buena cantidad y vamos a poner presión. Ahora, ¿qué tipo de presión? La presión tiene que ser la justa, no puede ser ni demasiado liviana ni demasiado fuerte. Lo ideal que yo recomiendo normalmente es pensar que estamos tratando de despertar a una persona que está dormida. Cuando nosotros queremos despertar a una persona que está dormida, lo queremos hacer de forma tal que la persona se despierte. O sea, no puede ser ni demasiado suave ni demasiado fuerte como para que la persona se despierte alterada. Entonces, piensa un poquitito que ese es el rango de presión que nos interesa usar. Es una presión que no es ni muy fuerte ni muy débil, ni muy suave. Y lo que vamos a hacer es con estos 2 dedos aplicar la presión en distintos puntos del cuerpo. Y el tapping tiene un sistema. Vamos a tener que aplicar esa presión en estos puntos en un orden determinado que te lo vamos a indicar ahora. ¿Cuáles son entonces los puntos del tapping? El primer punto es este de aquí y es normalmente el llamado punto de karate. ¿Por qué? Porque cuando las personas hacen karate tienden a utilizar esta parte de la mano para hacer un movimiento. Como verás ahora, yo no estoy usando 2 dedos, estoy usando 4 aquí. Entonces me dirás, pero me acabas de decir que tengo que usar 2. Es cierto, en el resto del cuerpo normalmente usamos 2, pero en este punto, que es un poquitito más largo, podemos usar 3 o 4. Pero si quieres, también puedes usar 2. Por lo general, en este punto, que es un punto especial de tapping, es el punto el primero, utilizamos 3 o 4 y de aquí seguimos moviéndonos con 2. Pero tú tienes que experimentar y ver qué es lo que se siente mejor para ti. Entonces, este es el primer punto de tapping, el punto de karate. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es aquí, arriba de la cabeza, lo que llamamos la corona. Es cuando sentimos como que hubiera un hilo que nos lleva para arriba, es este punto de aquí. Y es el segundo punto de tapping que utilizamos. El tercer punto de tapping pueden ser 2. Es el punto aquí del medio ojo, o sea, en la frente, en el medio. Y si no quieres usar este punto, puedes usar el punto de las cejas. A veces usas una mano sola o puedes usar las 2. Esto realmente depende de varias cosas. De tu gusto personal, de si tienes la posibilidad de usar 2 manos o no, y de la carga emocional. A veces cuando hacemos tapping queremos hacerlo de una manera un poco más leve, entonces vamos solamente con una mano y a veces la intensidad es un poquitito mayor y nos gusta usar las 2. Pero te repito que es un tema de gusto personal. Normalmente cuando estamos haciendo una secuencia vamos a decir punto de karate, cabeza y vamos a decir frente. Y tú usas cualquiera de los puntos que te guste de estos 3, ¿verdad? De aquí vamos a pasar al punto siguiente, que es el costado del ojo, que es la sien. Este es el punto siguiente. Y también puedes usar 2 manos o puedes usar una. Del punto de la sien pasamos a abajo del ojo. De abajo del ojo pasamos a abajo de la nariz. Y de abajo de la nariz pasamos al mentón. Y del mentón vamos a pasar a la clavícula, esta zona aquí. Tú puedes elegir también, es por abajo de la clavícula está aquí y vamos levemente por abajo, puede ser de un lado o de los 2 lados como quieras. Y el punto final es aquí debajo del brazo, esta zona de aquí. Para las mujeres en especial es normalmente donde tenemos el sutián, ¿no? Es por esta zona, es en las costillas. Este sería el punto final y luego volvemos al punto de karate. Pero hay un punto más que tradicionalmente no se recomienda, no es que no se recomiende porque no sea bueno, sino no es la secuencia normal o la más conocida de tapping, pero es un punto que a mí y a mis clientas nos gusta usar mucho y es la parte de adentro de las muñecas, hacer así. Porque es un punto que se siente mucho la intensidad y realmente cuando no tenemos tiempo de hacer toda la secuencia, simplemente hacer este movimiento nos puede ayudar mucho a liberar más que nada nerviosismo y ansiedad. Entonces, este sería el último punto que yo utilizo y luego volvemos al punto de karate inicial. Entonces vamos a hacer ahora una pequeña secuencia para que tú veas cuáles son estos puntos, los pongas en práctica. Punto de karate, cabeza, frente, sien, debajo del ojo, debajo de la nariz,
mentón, clavícula, debajo del brazo, muñecas. Y volvemos al punto de karate. Es esta la secuencia que normalmente utilizamos. Bueno, ahora que sabemos qué es el tapping y cuáles son los puntos que tenemos que utilizar, tenemos que aprender cómo ponerlo en práctica. Para eso vamos a comenzar con el punto de karate. Vamos a comenzar poniendo presión levemente en el punto de karate y mientras hacemos este movimiento, lo que vamos a hacer es crear una frase. Y esa frase la vamos a repetir 3 veces. Esta frase no es cualquier frase, es una frase un poco especial y hay que saber armarla. Es una frase que va a tener un componente negativo primero y un componente positivo después. ¿Qué quiero decir con esto? El componente negativo va a ser lo que nos está molestando, el motivo por el cual nosotras estamos haciendo tap. Por ejemplo, si me duele la espalda, el componente negativo va a ser que me duele la espalda. O si estoy muy ansiosa, el complemento negativo va a ser mi ansiedad. Y el componente positivo va a ser algo bonito, algo lindo, algo positivo, justamente que yo puedo decir sobre mí misma. Y lo importante en este caso es decir algo que yo siento que es verdadero. O sea, decir algo que yo realmente me puedo creer. No algo que leí en un libro o que yo, por ejemplo, digo, bueno, Elisa me lo está recomendando y por eso yo lo digo. No, tiene que ser algo que se sienta real para mí, que se sienta verdadero para mí. Entonces, si yo digo que yo soy perfecta o que soy muy bonita, supongamos que yo estoy haciendo tapping porque tengo ansiedad alrededor de mi sobrepeso. Si digo que yo soy perfecta físicamente, no me lo voy a creer, por más que realmente a nivel psicológico todos sabemos que somos en cierta forma perfectos. Esa frase yo no me la voy a creer porque justamente el sobrepeso me está causando una situación de ansiedad en este momento. Entonces, ¿qué frase podemos utilizar que sea positiva y que sea fácil de creer o de aceptar? En mi experiencia, la frase que es más fácil de creer y de aceptar es me acepto y me quiero mucho. Entonces, supongamos que yo estoy haciendo una sesión de tapping o que quiero hacer una sesión de tapping porque estoy muy ansiosa. Lo que puedo decir es lo siguiente. Aunque me siento hoy muy ansiosa, me acepto y me quiero mucho. Y de la manera que va a funcionar es lo voy a hacer 3 veces. Entonces sería de esta manera. Aunque hoy me siento muy ansiosa, me acepto y me quiero mucho. Aunque hoy me siento muy ansiosa, me acepto y me quiero mucho. Aunque hoy me siento muy ansiosa, me acepto y me quiero mucho. ¿Por qué tenemos que repetirlo 3 veces? 3 veces es la cantidad mínima que necesitamos para que esto genere un cambio y para que sea, digamos que la palabra absorber no es la correcta, pero para que sea comprendido por nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces lo podemos decir 70 veces, pero si queremos hacer una sesión de tapping, repetir esto muchísimas veces lo que va a hacer es que la sesión de tapping dure 3 horas cuando en realidad solamente tenemos 5 minutos. Entonces 3 veces es la cantidad mínima y para la mayoría de las personas 3 veces funciona muy bien. Otra cosa que me gustaría aclararte en este momento es que la frase con el componente negativo tiene que ser algo que no sea terminal. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me siento muy ansiosa y yo digo, aunque soy ansiosa, lo que estoy haciendo es definiéndome como una persona ansiosa. Entonces, a mí no me gusta mucho usar la palabra soy porque se siente muy terminal, se siente muy pesada. Prefiero utilizar palabras como estoy en este momento o en el día de hoy o ahora, que describen mi estado emocional en este minuto y no tienen por qué hacerme que yo me case con ese estado emocional. Y justamente describir el estado emocional que tengo ahora en este minuto me va a dar la libertad para poder cambiarlo en los minutos siguientes. Entonces, como te decía, si tú te estás sintiendo ansiosa, lo ideal es que digas cómo te sientes en este momento. Aunque en este momento me siento ansiosa, me acepto y me quiero mucho. Y lo mismo con otras emociones. Por ejemplo, si lo que me pasa es que
tengo dolor de espalda o que tengo dolor de rodillas. No digo aunque soy una persona con dolor, sino que voy a decir aunque en este momento me duele la rodilla. Es muy distinto. Entonces, lo que te pido es que practiques un poco en armar este tipo de frases hasta llegar a una frase que se sienta bien para ti. O sea, que tú entiendas que has descrito bien la parte negativa, lo que te está preocupando, y has encontrado una parte positiva como me acepto y me quiero mucho, o otra que funcione bien para ti. Ahora que sabemos lo que es el tapping, sabemos cuáles son los puntos de tapping y entendemos cómo comenzar la secuencia de tapping con el punto de karate, vamos a ver cómo lo relacionamos al resto de los puntos. Básicamente lo que vamos a hacer luego de decir 3 veces la frase en el punto de karate es vamos a recorrer el resto de los puntos que habíamos descrito antes, intercambiando los motivos por los cuales estamos haciendo tap. Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Ves? Aquí he hecho toda la secuencia para que tú la mires. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tapping sobre ansiedad. Aunque hoy me siento muy ansiosa, me acepto y me quiero mucho. Aunque hoy me siento muy ansiosa, me acepto y me quiero mucho. Aunque hoy me siento muy ansiosa, me acepto y me quiero mucho. Me siento muy ansiosa. Siento que el corazón se me sale por la boca. Estoy muy ansiosa. Esta ansiedad. Me siento tan nerviosa. No sé lo que hacer. Me cuesta respirar tranquila. Me siento muy ansiosa. Esta ansiedad, ¿cómo se siente en mi cuerpo? Mi cuerpo se siente tan ansioso. Como ves, hice una secuencia, fui a través de todo el cuerpo y fui describiendo cómo se siente la ansiedad para mí. Tú al principio, si no estás acostumbrado a hacer esto, puedes siempre usar solamente una frase. Me siento tan ansiosa. Me siento tan ansiosa. Estoy tan ansiosa. Esta ansiedad. Estoy tan ansiosa. Y usar simplemente esto si es lo que al principio te resulta más cómodo. Pero una vez que empieces a experimentar con el tapping, vas a ver que también es lindo ir cambiando un poquitito la frase e irla ajustando a distintas facetas de lo que nos está ocurriendo. Porque en el caso de la ansiedad, por ejemplo, sabemos que nuestra respiración cambia cuando estamos ansiosas, nuestra voz puede llegar a cambiar, nuestra temperatura corporal, el grado de preocupación que tenemos, muchas cosas que se relacionan a la ansiedad. Entonces podemos utilizar todas estas pequeñas frases sobre ansiedad usando los distintos puntos de tapping. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando hacemos tapping? Mucha gente piensa que lo que va a ocurrir es que automáticamente nos deberíamos sentir bien luego de hacer una vuelta de tapping. Y eso no ocurre, mucho cuidado. Si ese es el resultado que estás esperando, te vas a sentir desilusionada porque eso no va a pasar. Lo que normalmente pasa con el tapping es que nos sentimos peor antes de sentirnos mejor. La gran ventaja es que como una sesión de tapping solo demora 5 a 10 minutos, te vas a sentir peor a los 2 o 3 minutos y a los 5 minutos te vas a sentir muy bien. Entonces, no es que vas a estar peor por 3 o 4 días. ¿Por qué vas a estar peor? Porque al poner presión en estos puntos que están relacionados al sistema nervioso y a nuestras emociones, lo que va a ocurrir es que esa emoción negativa que tenías adentro va a salir para afuera. Entonces, lo que mucha gente que hace tapping describe es como una curva que hace así. Sube la tensión y de golpe porrazo baja. Lo que va a ocurrir pues es que tú vas a hacer todos los puntos de tapping y en algún momento vas a sentir un nerviosismo más grande o vas a sentir el problema más presente en tu cuerpo y cuando llegas a ese punto alto o vas a llorar o vas a empezar a sentir que tu respiración cambia, pero una vez que llegó ese pico, después se va a caer o a desinflar como si fuera un soufflé. Y es ahí que te vas a sentir mejor. Por eso el tapping sirve tanto, porque lo que hace es sacar para afuera toda esa energía negativa para limpiarla. Pero
antes de sacar la energía negativa para afuera, vas a sentir que tienes energía negativa. Por eso se siente una un poquitito mal antes de sentirse bien. ¿Cómo terminamos una sesión de tapping? Lo primero que quiero que hagas es que seas muy honesta contigo misma y veas si realmente la negatividad ha salido para afuera o no. Y te lo insisto, te lo recalco, porque muchas veces nosotras tenemos la idea de que es mejor no hablar de lo negativo, hay que ser positivas en esta vida, y entonces nos cuesta poner en frases las cosas que nos molestan o las cosas negativas sobre nosotras mismas o sobre nuestra vida. Y ese es el punto flojo del tapping, es el punto que le cuesta más a la gente, es hablar de las cosas que nos molestan, de las cosas que nos están realmente causando daño en nuestra vida. Y tenemos que animarnos a sincerarnos con nosotras mismas e incorporar esta negatividad en el tapping. Si yo soy una persona que a veces tiende a sentir ansiedad, es importante identificar esa ansiedad y utilizar la palabra ansiedad en la secuencia de tapping. Si yo me creo que está todo bien, ¿para qué estoy haciendo el tapping? Tenemos que ser muy sinceras con nosotras mismas y realmente ubicar cuál es la fuente de dolor, cuál es la fuente de molestia, dónde está realmente la emoción negativa. Si tú sientes que hay muchas emociones negativas, lo que te voy a decir es que empieces con una, quizás la más fácil, no la más pesada, no, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si lamentablemente tu mamá falleció hace pocos meses y aparte tienes dolor de espalda, yo te diría que empieces a trabajar primero el dolor de espalda y luego trabajar sobre la muerte de tu mamá porque es algo que está emocionalmente mucho más cargado y es preferible empezar el tapping con cosas chiquititas, sacar lo chiquitito del camino y después trabajar lo que es un poquitito más grande. Entonces, cuando hemos hecho la secuencia de tapping utilizando la frase correcta, cuando hemos trabajado la emoción negativa que es correcta para trabajar, lo que va a ocurrir, como te dije antes, es que la tensión va a subir y luego va a bajar. Cuando la tensión baja es que tenemos que incorporar el elemento positivo a el tapping. O sea, si veníamos hablando de lo ansiosas que estábamos, lo mal que nos hace la ansiedad y cómo se siente la ansiedad en nuestro cuerpo, cuando sentimos que eso baja, podemos incorporar una frase positiva, como esta ansiedad en mi cuerpo, siento que es como un peso, como me molesta, pero estoy dispuesta a trabajarla, estoy dispuesta a sentirme mejor. No tengo por qué estar ansiosa por el resto de mi vida. Yo estoy dispuesta a manejar mi ansiedad. Puedo respirar, puedo salir a caminar, puedo hacer actividades que me gustan, puedo concentrarme en todo lo lindo que hay en mi vida. Este es un ejemplo. No tienes por qué utilizar estas frases y esto no tiene por qué ser cierto para ti, pero simplemente quería que vieras cómo fuimos de lo negativo de la ansiedad a cómo poder resolverlo. Y esto lo hacemos cuando vemos que hemos llegado a ese pico y empezamos a bajar del pico. Entonces ahí es que incorporamos las frases positivas a la secuencia de tapping y vamos a terminar nuestra sesión de tapping volviendo a este punto de karate. Y en el punto de karate no tenemos que repetir la primera frase que usamos, que era la frase, ¿se acuerdan?, con la parte negativa y luego la positiva, sino que simplemente podemos decir algo como me siento mejor, estoy bien, ya no me siento tan ansiosa, o me acepto y me quiero mucho. Simplemente algo así, algo sencillo, pero que incorpore un elemento positivo. Y te repito, tiene que ser algo que se sienta cierto para ti. Entonces, así es que terminamos una sesión de tapping. Antes de terminar esta presentación, hay un par de cosas que me gustaría aclararte por las dudas de que no hayan quedado claras hasta ahora. Lo primero es que una sesión de tapping no es simplemente una vuelta alrededor de los puntos, sino que implica comenzar en el punto de karate y hacer varias veces esta vuelta alrededor de los puntos para volver al final de la sesión aquí.
Por eso una sesión de tapping demora entre 5 o 10 minutos aproximadamente, porque comenzamos aquí y seguimos haciendo toda la vuelta hasta que sentimos que la energía sube, luego baja, hacemos un par de vueltitas con una frase positiva y terminamos con una frase positiva aquí en el punto de karate. Entonces no es una vuelta sola, son muchas. Y dependiendo del tema que estás trabajando y de cómo te estás sintiendo, de si va a ser solo por unos pocos minutos o un poquitito más. Una pregunta que mucha gente me hace es, ¿qué pasa si no me siento mal, si no me siento bien? Bueno, la respuesta aquí pueden ser varios casos. Por ejemplo, si yo hago tapping por muy poquito rato, por ejemplo 2 o 3 minutos, puede ser que la emoción todavía no suba, entonces solamente me estoy sintiendo bien, como quien de mañana se despereza un par de veces y se siente mejor parado. Una persona que hace yoga por media hora de mañana también se va a sentir mucho mejor, pero evidentemente va a haber trabajado esos movimientos mucho más. Entonces, el hacer solamente un par de minutitos te va a hacer sentir mejor, pero no va a tener el efecto profundo que tiene cuando llegamos a la emoción negativa. Otro motivo por el cual puede ser que tú no estés llegando a la emoción negativa es que las frases que has elegido no sean las más acertadas. Por eso te pedí al principio que experimentes con las frases. Y también puede ser que tengas un poquitito de miedo, tal vez a nivel subconsciente, a trabajar el tema. Entonces, si tú ves que tienes un poquitito de miedo y que realmente te cuesta llegar a trabajar el tema, comienza por hacer tapping con cosas mucho más sencillas, con cosas más triviales, como ser, si hoy de mañana perdiste el ómnibus porque llegaste tarde a la parada, puedes hacer tapping sobre esa emoción. No tienes por qué comenzar con tu ansiedad o con problemas más personales. Se puede hacer tapping para prácticamente cualquier cosa que nos molesta. Y en ese caso en el cual tú quieras trabajar un tema grande y no llegues a esa ansiedad, a esa emoción que sube, prefiero que lo que hagas al principio es utilizar una emoción más chiquita. Entonces, estos son un par de tips, un par de consejos que te doy si tú ves que esa emoción no se pone peor antes de ponerse mejor. Y más que nada lo que te recomiendo es mucha práctica. Es preferible que hagas mini sesiones de tapping una vez al día o 3 o 4 veces por semana para comprender mejor cómo funciona con tu cuerpo, con las frases que estás diciendo, con tus emociones, que hacer una vez por semana media hora. Es preferible hacer como el agua, la gotita de agua que rompe la roca. Lo hace por la constancia. Y el tapping realmente, el factor constancia es muy importante porque estamos limpiando la energía estancada, la energía negativa, y cuanto más seguido lo hagamos, más fácil va a ser mantener el cuerpo en un estado de energía equilibrado, no solamente positivo, sino más que nada equilibrado, sacar todo eso para afuera. Y recuerda que si tienes más que un par de años en el planeta Tierra, probablemente te hayan pasado más de unas experiencias negativas. Nos han pasado a todos. Hay quienes han vivido hechos más o menos traumáticos, pero todos tenemos nuestros problemas. Lo que te quiero decir con esto es que cuando tú comiences a hacer tapping, va a ser como pelar una cebolla. Hoy trabajas un tema y lo vas a trabajar de una manera, y si sigues haciendo tapping, ese tema va a resurgir. No va a resurgir porque no te haya funcionado el primer tapping que hiciste, sino que es justamente te va a resurgir porque el primer tapping que hiciste funcionó, porque es como pelar las capas de una cebolla. Tú pelas una y te encuentras con otra y con otra y con otra. Es parte de estar vivos en este planeta en el día de hoy. Espero que estos consejos que te di te hayan sido muy útiles. Me encantaría que intentes hacer tapping porque realmente es una técnica muy linda, y te pido por favor que si te gusta la compartas. Ayúdanos a ayudar a otras personas que estén necesitadas de esta información, y más que nada que aquí debajo del video nos dejes tus comentarios sobre cómo ha sido tu experiencia al utilizar el tapping. También te recuerdo que si te gustan los videos que estamos haciendo, te puedes suscribir a nuestro canal, puedes seguirnos en psicologiadelanutrición.com e inscribirte para recibir nuestro boletín de correo electrónico y participar en nuestros seminarios, que también están aquí en YouTube, pero no están abiertos a todo el público. Tienes que ser suscriptora, entonces te los enviamos de forma gratuita, pero tienes que proporcionarnos tu correo electrónico para avisarte cuando están aquí en YouTube. Y finalmente tenemos una página de Facebook en la cual ponemos muchos consejos
que también nos puedes seguir allí. Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad. Soy Elisa Markov y te doy las gracias por estar aquí.